Bueno, vamos a hablar acerca del primer video sobre la fórmula. Aquí tenemos una red neuronal normal. Aquí tenemos tres entradas que son las X, dos salidas que son las Y dos capas ocultas de 4 neuronas cada una. También están los W, que son los omegas. Tenemos W1, W2, W3, representando las conexiones entre neuronas. Bueno, derivada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada de Y con respecto a W, o sea, los omegas. Puede ser cualquier Y, Y1, Y2. Aquí pues estamos representando Y. Y le ponemos un índice I a W, J y K. Bueno, Y hace referencia a los índices de Y. Vamos a jugar con los índices haciendo referencia a que I es igual a A1 hasta N4. ¿Qué es N4? N4 es el número de neuronas de la capa 4, que en este caso la etapa 4, que es Y, tiene 2 neuronas. J hace referencia a los índices de la capa de la cual partimos o iniciamos, que en este caso es la X. Hacemos referencia a que J es igual a 1 hasta N1, y en este caso no hay 2 neuronas sino 3. Y K hace referencia a los índices de la siguiente capa, en este caso es A a la 2 o A2. Hacemos referencia a que K es igual a 1 hasta N2, que en este caso ya serían 4 neuronas. Procedimiento. Hay que escoger el camino, hay que ver qué camino escoger, pero en este caso partiremos desde X. Aquí vemos X, lo colocamos aquí, después de la derivada de Y con respecto a la derivada de W, pues ponemos el X. Y luego nos encontraremos con una neurona real, que sería A2 o A a la 2. Por eso colocamos A a la 2 por 1 menos A a la 2. Luego, como vemos en esta imagen, nos encontramos con el omega 2, por eso lo colocamos aquí, omega 2. Luego nos encontraremos con una neurona de la capa 3, por eso aquí colocamos una neurona real, por eso colocamos aquí A a la 3 por 1 menos A a la 3. Luego pues nos encontramos con el omega 3, lo colocamos aquí. Y por último nos encontramos con una neurona de la salida, o sea de Y, por eso una neurona real, por eso colocamos Y por 1 menos Y. Aquí en esta fórmula no hemos colocado ni los índices ni la sumatoria, por eso procederemos pues a colocar los índices. Como habíamos dicho anteriormente, aquí en la parte de la derivada de Y con respecto a la derivada de W tenía una letra. En el caso de Y pues era I, que pues iba a representar los índices de la cuarta etapa, de la cuarta capa. Y acá en omega o W tenemos JK. J pues que sería los índices o la referencia de los índices de la capa a la cual estamos partiendo, que en este caso es X, por eso X lleva la J. Y K sería la siguiente capa, que sería A a la 2 o A2, por eso colocamos A a la 2, K. ¿Qué pasa aquí con W, con el omega? El W2 está conectando, como vemos aquí, la capa 2 con la capa 3, por eso debe llevar la referencia de los índices de la capa 2 y la capa 3, que en este caso el de la capa 2 sería K y en el de la capa 3 sería P, por eso A a la 3, que es la capa 3, también lleva P, representando los índices de su capa P. Luego nos encontramos pues otra vez con el omega 3, que conecta a la etapa 3 con la capa 4, la capa 3 con la capa 4. Por eso aquí lleva pues la referencia de los índices de la capa 3, que sería P, y también la de la capa 4, que sería I. Y por último pues nos encontraríamos
con la capa 4 que lleva pues los índices y. Ahora viene la sumatoria. Para cada índice que aparezca y no esté al principio hay que agregarle un sumatorio. Aquí, bueno, aquí observamos que está la J, está la K, está la I, pero la P no está. P es el único que no está adelante y se le agrega una sumatoria. Aquí está la sumatoria. Se le agrega la sumatoria de 1 hasta N3, ya que P son los índices de la capa 3. Aquí está la sumatoria de 1 hasta N3. Y bueno, ya listo. Pasamos. Bueno, ya ahí anteriormente resolvimos pues los del primer peso. Perdón, los pesos de, bueno, sí, el primer peso. Ahora vamos a proceder con los demás pesos. Nos faltaría, ya hicimos el del omega 1, falta el del omega 2 y el del omega 3. Aquí están. La derivada de Y con respecto a la derivada de W2. Bueno, estamos partiendo de la capa 2, por eso ponemos simple y llanamente a la 2, representando pues los índices con J. Luego nos encontraríamos con una neurona real que está en la capa 3, por eso colocamos a la 3 por 1 menos a la 3, poniéndole pues las K que representan a los índices de esa capa. Luego pasa por una omega 3 y como conecta la capa 3 con la capa 4, pues debe llevar, como ya lo dijimos anteriormente, la representación de los índices de ambas capas. En este caso sería K y I. Y por último, la capa 4, nos encontramos con una neurona real, que por eso colocamos Y por 1 menos Y, Y por 1 menos Y. Y con la representación de sus índices Y. Ya solamente nos faltaría pues con el omega 3, o sea, la derivada de Y con respecto a la derivada del omega 3. Aquí pues estamos partiendo de la capa 3, por eso colocamos a la 3, representamos los índices con la J, y luego pues nos encontraríamos con una neurona de la capa 4, una neurona real, por eso colocamos Y por 1 menos Y. Y la representación de sus índices sería I. Bueno, ahora, derivación con respecto a los umbrales. Ahora falta derivar con respecto a los umbrales. La neurona tendrá su pata del umbral y las patas correspondientes de las otras neuronas. En este caso, tomamos de referencia la primera neurona de la capa 2, la cual, como apreciamos, tiene las tres patas a las cuales están conectadas a la capa anterior, o sea, X1, X2 y X3, y aparte tiene su pata del umbral. Este umbral equivale a 1, y lo llamamos U1 a la 2, haciendo referencia pues al umbral 1 de la capa 2. Bueno, entonces, ¿cómo quedarían las fórmulas? Las fórmulas quedarían de la siguiente forma. De la parte izquierda tenemos pues la fórmula de la derivada. Tenemos la fórmula de las derivadas de Y con respecto a las derivadas de W. Y de la parte derecha pues tenemos las derivadas de Y con respecto a las derivadas del umbral. ¿Qué cambia? Que en esta parte de los umbrales, en vez de colocar la neurona de la capa a la cual estamos partiendo, vamos a colocar es 1. Por eso aquí en la parte de los omega está A por Y por 1 menos Y. En cambio acá ya cambia. Acá la derivada de Y con respecto a la derivada del umbral 3 ya no lleva esa A3 o A a la 3, porque la estamos reemplazando por 1. Entonces solo quedaría igual a Y por 1 menos Y. Lo mismo con lo demás. Aquí vemos que en esta parte con el omega 2 está la 2. Acá en la parte del umbral 2 ya desaparece la 2 porque se está cambiando por un 1.
Y bueno, aquí este sería con respecto al umbral 2, al umbral 1, perdón. Aquí es lo mismo, la derivada de y con respecto a la derivada del omega 1. Aquí vemos que está la x al comienzo y acá en la parte de abajo está la derivada de y con respecto a la derivada del umbral 1, pues ya desapareció porque fue cambiada o sustituida por un 1. Pero lo demás queda totalmente igual. Listo, el siguiente video. El siguiente video era acerca de minimizar el error. Aquí tenemos nuevamente una neurona o una red neuronal. Tenemos ciertos valores. Aquí está, por ejemplo, cuando ingresamos cualquier valor a la red, después de pasar por estas neuronas, como es obvio, se obtendrán dos valores, los cuales son Y1 y Y2. Aquí van. Y1 y Y2 son los valores obtenidos. S1 y S2 son los valores deseados. Y incógnita sería a cuánto vale el error. Cálculo del error. Tomamos de ejemplo que el punto rojo es el valor obtenido y el punto amarillo es el valor deseado. Y aplicamos pues Pitágoras, ya que si tomamos de referencia ambos puntos, el rojo es el obtenido, el amarillo es el deseado, trazamos una línea, o sea la distancia entre ellos, pues observamos que podemos obtener un triángulo donde la distancia entre esos puntos sería la hipotenusa y podríamos pues aplicar Pitágoras. Entonces la distancia entre ellos sería h, un cateto sería llamado S1 menos Y1 y otro cateto sería llamado S2 menos Y2. Bueno, procedimiento, aquí ya aplicamos Pitágoras, quedaría h igual o hipotenusa igual a la raíz cuadrada de S1 menos Y1 al cuadrado más S2 menos Y2 al cuadrado. Entonces, hay que minimizar lo que está dentro de la raíz. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por eso nos queda mucho más fácil minimizarlo de adentro. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría que E es igual a 1 medio por S1 menos Y1 al cuadrado más 1 medio por S2 menos Y2 al cuadrado. Aquí, bueno, aplicamos las derivadas parciales. Como es la fórmula, aquí tenemos esta fórmula, que la derivada parcial del error o de E con respecto a la derivada de algo que en este caso sería un omega, un W, sería igual a la derivada parcial de E con respecto a la derivada de Y1 por la derivada de Y1 con respecto a la derivada de cualquier cosa, en este caso el omega, más la derivada parcial de E con respecto a la derivada de Y2 por la derivada de Y2 con respecto a la derivada del omega en este caso. Y la forma compacta haciendo la sumatoria sería esta. La derivada parcial de E con respecto a la derivada en este caso del omega igual a la sumatoria de 1 hasta n4 de la derivada parcial de E con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a la derivada del omega en este caso. Bueno, reemplazamos, aquí tenemos la fórmula anterior vista y a lo que se le podría llamar error, aquí está E. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionar esto de aquí adentro de la sumatoria, que sería la derivada parcial de E con respecto a la derivada de Y. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues aquí podríamos tomar de referencia el E igual a 1 medio por S1 menos Y1 al cuadrado. Aquí ya lo estaríamos resolviendo, daría esto, daría la derivada parcial del error con respecto a la derivada de Y es igual a menos S1 menos Y1. Pero como solo fue tomado de referencia, entonces solo quedaría la derivada parcial de E
con respecto a la derivada de y igual a menos si menos y. Y ya reemplazaríamos aquí a la fórmula que la teníamos anteriormente. Aquí tenemos, bueno, los delta. Ay, disculpa un momentico. Aquí ya listo. Bueno, como es conocido en algunos libros, en el video decía que esto era conocido en algunos libros, que estas cosas, esto que está, por ejemplo, en el primer caso, la derivada parcial de e con respecto a la derivada de omega 3, aquí hay una parte que está rodeada, está encerrada en un círculo verde. En unos libros dice que todo esto podría ser simplificado o cambiado por un delta. Entonces aquí en este caso lo estamos llamando pues delta de 4, representándolo con i. ¿Por qué? Porque es de la capa 4. Entonces todo eso que está encerrado lo podríamos pues cambiar por delta de 4. Acá en la segunda, que es la derivada parcial del error con respecto a la derivada de w de omega 2, pues aquí también volvemos a tener lo mismo que la anterior, por eso tenemos nuevamente el delta 4. Además también hay otro delta, como vemos aquí, como lo observamos, está rodeado o está encerrado en un círculo rojo, y a este le llamamos delta 3, pero no podemos colocarle el mismo índice de i, debemos colocarle otro diferente. ¿Por qué? Porque no se puede colocar ninguna letra que esté dentro de la sumatoria. Esto no se puede, hay que colocar una letra que esté por fuera de la sumatoria, que en este caso vemos que es la K. Por eso le colocamos delta de 3 y los índices los representamos con K. Bueno, y en el tercero, la derivada parcial de e con respecto a la derivada del omega 1. Aquí vemos que ya hay más de un delta. Aquí hay varios delta. Está el delta 4, todavía se mantiene, el delta 3 y uno más grande que es el delta 4, el delta 2, perdón. Está rodeado con un círculo azul y es todo eso. En este caso aquí ya, por ejemplo, lo que sería el delta 4 todavía mantiene la i, pero el delta 3 ya cambió, ya no es K sino P, por lo que vemos que la letra que está por fuera de la sumatoria es P. Y aquí en el delta 2 sería K. La letra que está por fuera de la sumatoria es K. Bueno, y ya las ecuaciones finales, reemplazando todo lo dicho anteriormente, así quedarían en este caso la derivada parcial de e con respecto a la derivada de w3 sería igual a a la 3 por delta de 4, ya con sus respectivas letras representando sus respectivos índices. La derivada de e con respecto a la derivada de w2 sería igual a a2 por delta de 3, reemplazando ya con sus letras representando sus índices. Y por último tendríamos la derivada parcial de e con respecto a la derivada de w sería igual a x por delta de 2, perdón, x por delta de 2, con sus respectivas letras representando sus índices. Para las derivadas parciales del error con respecto a la derivada de los umbrales sería casi lo mismo, pero sin el primer término, es decir, solo los delta. Aquí tenemos tres ejemplos. La derivada parcial de e con respecto a la derivada del umbral 4 sería igual a la al delta de 4, aquí con sus letras i representando pues los índices. También tenemos que la derivada parcial de e con respecto a la derivada del umbral 3i pues sería igual al delta de 3i. Y por último tenemos que la derivada parcial de e con respecto a la derivada del umbral 2i es igual al delta de 2i.
Corrección de pesos. Cuando haya que corregir los pesos, el W que sea, cualquier W, al peso en cuestión habrá que restarle alfa, donde alfa es un número pequeño, como por ejemplo 0.1, ya que es la razón de aprendizaje, y la derivada del error con respecto a la W en cuestión. Y para los umbrales es exactamente lo mismo. Aquí tenemos el ejemplo o la idea base, donde W omega estamos corrigiéndole el peso. Entonces a ese W le restamos el alfa por la derivada parcial de E con respecto a la derivada de W, o sea, de los omega. Y en el caso de los umbrales, lo mismo, el umbral restándole el alfa por la derivada parcial de E con respecto a la derivada de ese umbral. Bueno, aquí tenemos el escalamiento. Las entradas y salidas trabajan con valores entre 0 y 1, es decir, no pueden ser valores mayores que 1 ni menores que 0, porque se está trabajando con la sigmoide. Pero existe una forma de trabajar con valores diferentes a esto. Hay que hacer un escalamiento que consiste en escoger los números por columna y aplicar la fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos 3 entradas y tenemos 2 salidas. Vamos a tomar de ejemplo la columna o la entrada X1, donde tenemos el número 5, menos 1 y 2. Estos números no son accesibles por la red neuronal, ya que, como dijimos anteriormente, solo se trabaja con valores entre 0 y 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el escalamiento. Disculpen. Bueno, aquí está la fórmula del escalamiento, que sería: el valor es igual a valor menos valor mínimo sobre valor máximo menos valor mínimo. En este caso, aquí ya tenemos el valor que es 5, escogimos 5, el primero. Entonces el valor, pues obviamente 5. Valor mínimo, aquí vemos que es menos 1. Menos 1 es el menor valor de todo. Sobre el valor máximo, casualmente el 5, menos el valor mínimo, que es menos 1. Desarrollando todo esto, aquí vemos que la respuesta sería 6 sobre 6 o 6 sextos, que esto da un igual a 1. Ya este valor sí es admitible por la red neuronal. Pasamos al siguiente. Escogimos el menos 1. Entonces, valor menos 1. Valor mínimo, casualmente menos 1. Valor máximo 5. Y menos valor mínimo, que es menos 1. Entonces aplicamos todo esto, lo resolvemos y nos daría 0. Vemos que también es un valor aceptable por la red. Bueno, y por último, pues aquí ya desarrollamos el 5, el menos 1. Ahora nos faltaría el 2. Aquí vemos 2. El valor, pues obviamente 2, menos el valor mínimo, menos 1, sobre el valor máximo, que es 5, menos el valor mínimo, que es menos 1. Desarrollamos esta operación, nos da 3 sextos y pues resolviendo nos daría 0,5. También es un valor admitible por la red. Bueno, el escalamiento lo que hace es transformar el mínimo en 0 y el máximo en 1, en este caso. Y el otro número, como casualmente está en la mitad, dio 0.5 y así se mantiene el rango de lo admisible por la red. Aquí tenemos todo esto representado en la gráfica. Aquí está el menos 1 que nos dio 0, se convirtió en 0. Aquí tenemos el 5 que lo convertimos en 1. Y el 2, como lo dijimos, casualmente está en la mitad. En la recta numérica se encuentra en la mitad entre estos dos números, por eso dio 0,5. Si fuera otro número, daría
algo totalmente diferente. Bueno, esa es la fórmula para los de entrada. Ya, aquí está la fórmula nuevamente. El valor sería igual al valor menos el valor mínimo sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Pero cuando ya nos lance los resultados en valores entre 0 y 1, o sea, las salidas, nosotros lo necesitaremos nuevamente convertir para saber cómo nos dio. Entonces aquí hay otra pequeña fórmula para eso, que sería el valor igual al valor máximo menos el valor mínimo por el valor más el valor mínimo. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta una próxima ocasión.